Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Guillermo Gutiérrez Ábalos, matrícula 2077-202 del grupo de Derechos Humanos en Nexus L65. Y esta es la evidencia 4 en Teams y la actividad 5.5, exposición clase en Nexus. La presentación va a ser sobre los derechos humanos y la filosofía de los mismos. Ok, primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o nacionalidad, origen nacional, perdón, o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos es algo que todo mundo tenemos, que todo mundo deberíamos de tener y que no importa quién seas, de dónde vengas o cómo te veas, tú tienes lo que son también los derechos humanos. ¿Cómo surgieron? Los derechos humanos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que volvieran a pasar justamente. mm, Hubo un corte, se trabó tanto la computadora, espero que no se haya perdido mucho, pero como comentaba, los derechos humanos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para que no volvieran a pasar cosas similares como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, fueron fundados el 10 de diciembre de 1948. Como antes comentado, por el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Nadie quería que volviera a suceder, lo mismo de la Segunda Guerra Mundial. Puntos importantes en el origen de los derechos humanos fue que estas declaraciones ayudaron a la conjetura de los derechos humanos. La Declaración de la Independencia Americana de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789 y lo que conocemos ahora como los derechos humanos, o la base ya aprobada por la mayoría de los países que en ese momento estaba conformada la ONU. Fue el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos en nosotros o en las personas en general? Los derechos humanos son elementos esenciales de la vida de cualquier persona, ya que fomenta un desarrollo amplio, brindándonos a cada uno de nosotros garantías ante lo que es la justicia, la libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria y de vivir saludables y plenos. Los derechos humanos nos dan lo que es la libertad de poder elegir quiénes somos, en qué creemos y quiénes queremos ser, o esa es la base de lo que son los derechos humanos para que nosotros podamos tener la libertad de decidir quiénes somos y cómo queremos ser. Ahora sí, entrando al tema principal, lo que es la filosofía en los derechos humanos. Vamos a ver varias corrientes filosóficas y también la justificación de la fundamentación de las mismas. ¿Por qué los derechos humanos deben ser reconocidos y protegidos? Ya son en tema filosófico. No hay una sola respuesta, sino que existen diferentes teorías de fundamentación de por qué deben estar en la legislación los derechos humanos. No hay que buscar una fundamentación. Lo más importante es garantizar que estos derechos no sean violados y puedan seguirse al pie de la letra. La fundamentación ya está resuelta en la Declaración de los Derechos Humanos. Justamente cuando se estuvieron declarando, está fundamentado el por qué se hicieron y para qué se hicieron. Y estos mismos ya están reconocidos. Lo que nos corresponde es averiguar de cómo estos derechos pueden realizarse lo mejor posible y sobre todo que sean respetados en cualquier parte del mundo para que puedan llegar a cualquier persona.
Ahora llegando a las corrientes filosóficas, el justnaturalismo, esta corriente filosófica prácticamente dice que es natural y es para todo ser vivo, viene de la viene de lo natural, por ende, cada uno ya lo tiene. Aquí como dice, la naturaleza humana tiene en sí misma unas tendencias que son lo consustanciales e inalienables y que se constituyen en la posibilidad o poderes de actuación, es decir, en los derechos básicos. Tú como persona, al momento de nacer, de existir, ya tienes derechos humanos, tienes derechos porque eres parte de la naturaleza. La corriente filosófica del justnaturalismo. Los individuos poseen en el estado de naturaleza unos derechos que la organización social y política ha de respetar. O sea, ya tienes derechos, se tiene que respetar, y de acuerdo al justnaturalismo neoclasístico, se considera la existencia de una legalidad u ordenamiento de carácter objetivo en cierta medida trascendente, que tiene una fuerza de vinculación superior a las leyes establecidas por los gobernantes. No importa el gobierno en donde estés, no importa el lugar donde estés, tú tienes derechos. La política y el gobierno no se deberían de poner sobre ti, y no se deberían y no deben de ponerse sobre ti, y no deben hacerte menos espero que se escuche. Por quién eres, por lo que crees, por la corriente filosófica, religiosa que tú creas, y por quién realmente eres. Directamente nadie se puede poner sobre tus derechos. Asimismo, otras corrientes que también comparten similitudes con la anterior, y que son pues muy buenas para los derechos humanos y que ayudan a apoyar la justificación, es el pactismo, que sostiene que el origen de los derechos humanos está en un contrato, en un pacto que da origen a la sociedad civil y política. Esto dice que los derechos humanos tienen un valor presocial, pero solamente se van a constituir en verdaderos derechos cuando sean reconocidos y respetados por toda organización política a través de un pacto permitido por el paso del estatus natural o el estatus civil. Tiene que ser reconocido y tienes derecho a siempre ser respetado. También tenemos el utilitarismo, que dice que los derechos humanos son una garantía de felicidad mayor de los miembros de la sociedad. O sea, hace que tú directamente teniendo derechos eres más feliz porque no tienes que seguir un régimen, no tienes que seguir algo. Directamente puedes ser quien tú quieras. Es la idea que creo que voy a estar repitiendo más en esta presentación, ya que los derechos humanos nos han ayudado justamente a eso, más que nada a la libertad de poder ser, a la libertad de poder pues creer y querer lograr más cosas, y estás protegido por ellos mismos. Estas mismas, regresando tienen la capacidad de contribuir a la felicidad o bienestar de la mayoría de un grupo social, pero cada hombre también debe disponer de la posibilidad y de los recursos que lo permitan llevar a cabo pues, sus propios planes de vida. Una disculpa por el perro de fondo. El humanismo considera que la dignidad de la persona humana es la raíz y el principio de los derechos fundamentales. El humanismo comparte cierta similitud con el anterior que estábamos viendo, el justnaturalismo, que la persona, o sea, la dignidad es la raíz, la felicidad, el principio de los derechos, de los derechos humanos. Y ahora la filosofía y fundamentación de los derechos humanos. Continuando con lo mismo, vamos a ver varios conceptos. ¿Qué es la filosofía como disciplina racional? La filosofía intenta resolver problemas sobre el hombre y el mundo. Siempre intenta alcanzar soluciones y no es radical. No va a aceptar ninguna verdad o método que no esté fundamentado, o sea, que sea completamente real, completamente fundamentado. Actividad racional.
También análisis de significaciones, hace deducciones y conoce evidencias. Hay que tener evidencias de instituciones intelectuales, universidades o laboratorios hasta donde se hagan investigaciones. Fundamentación filosófica viene con lo que es la evidencia, tiene que haber evidencias de la fundamentación filosófica, hace deducciones de conclusiones partiendo de evidencias y tiene validez de una deducción. Y el concepto de evidencia son captaciones de una verdad de la que es imposible dudar, ya que pues por lo mismo es una evidencia de tiene que ser evidencias auténticas. Obviamente existen evidencias engañosas, pero siempre tiene que tener un conocimiento que está fundado definitivamente, o sea que no pueda ser tumbado fácilmente y que esté concretado. Ahora, la fundamentación absoluta de lo que es la evidencia. Los derechos humanos tenemos que aceptarlos porque es nuestra razón, nos revela que son así de manera necesaria. Si viviéramos en una sociedad en donde no hubiera derechos humanos, en donde toda persona tendría que luchar para ser respetado o simplemente para tener libertad, estaríamos regresando, estaríamos atrasándonos a lo que estuvimos viviendo épocas pues de la Primera Guerra hasta la Segunda, que todavía había esclavos, trata de personas, todo ese tipo, en donde al ser humano no se le veía como otro humano, sino como mercancía. Sin los derechos humanos todavía habría gente que podría ser mercancía, que sería vendida, que sería tratada como tal, como un producto y no como un ser humano, no como una persona que tiene libertad de decidir qué ser o quién quiere ser. La fundamentación relativa de elección de premisas dice que si se expresa algo sobre lo que la mayoría de la humanidad está de acuerdo, puede partirse de allí, manera en donde el bien común vaya. Y ideal de vida racional: si se acepta el ideal de la vida racional, es imposible no reconocer los derechos humanos. ¿Qué es lo que ocupas para vivir? ¿Qué es lo primordial en tu vida que ocupas para vivir? Poder salir libremente a la calle, poder tener un trabajo, poder moverte con libertad y seguridad. Y son parte de lo que son los derechos humanos. Nadie te puede faltar al respeto, nadie te puede privar de tu libertad, nadie puede hacerte menos por quien eres o por cómo te veas. Y todo esto viene en lo que son los derechos humanos. Y es justamente eso, o sea, es imposible no reconocer los derechos humanos, ya que sin ellos no tendríamos la oportunidad de nada. Se tendría que luchar para poder llegar a poder ser alguien. La fundamentación de la libertad en su concepto es la ausencia de trabas para el comportamiento. La libertad del concepto es ausencia de trabas para el comportamiento, que no te pongan peros, que no te digan es que por cómo te ves, es que por cómo eres. El comportamiento racional implica que no se puede ser arbitrario con respecto a las demás personas. No se les puede imponer un comportamiento que no tome en cuenta los fines que ellas persiguen, que estas personas persiguen, y no se les puede poner trabas a su libertad. No les puedes decir qué pueden y qué no pueden hacer, o qué pueden lograr o no pueden lograr. Si una persona decide comportarse racionalmente, entonces debe respetar la libertad de los demás también. Para poder convivir con los demás se tiene que respetar tanto tu libertad como la de la otra persona. Tu libertad termina cuando empieza lo de la otra persona. Y pasamos a la fundamentación de la igualdad. Si todos los hombres deben ser libres, nadie puede tener derechos que otros no tienen. Como comentaba anteriormente, nadie se puede poner sobre ti, nadie tiene el derecho de ser superior a ti o de sentirse superior a ti. Por lo mismo de aquí, porque si no, unos tendrían una limitación que otros no tienen. La igualdad
de derechos es eso. La igualdad de derechos es nadie puede tener un derecho que tú no tienes. Nadie puede ser más que tú, porque los derechos humanos es para que todos podamos ser iguales y todos tengamos oportunidades equitativas. Todos tenemos oportunidad de ser alguien y ya depende de nosotros aprovecharlo o no. Nadie puede ser esclavizado, ni torturado, ni considerar su raza para limitar la libertad. Parte de lo que se trataba que anteriormente había mucha esclavitud, a las personas se les trataba como mercancía y pues justamente parte esencial de lo que son los derechos humanos. Y la fundamentación relativa, comportamiento racional. Ninguna actividad racional puede ser arbitraria. Acto contrario a la justicia, a la razón o a las leyes, dictados solo por voluntad o el capricho. Nadie, con un cuarto racional, nadie debería ser juzgado especial. O sea, nadie debería de tener un trato especial por sobre otras personas. Racionalidad instrumental e interpersonal. Se trata de elegir medios eficaces para realizar un fin cuando no sea elegible medios arbitrarios. Cuando se trata de personas no se pueden utilizar medios arbitrarios. Y pues con esto mismo no se puede tratar a una persona pues, mejor, que tengan un trato especial sobre otra. No se puede tratar a una persona mejor ya sea por su estatus, por su color de piel, por dinero, lo que sea. Deben ser iguales y se debe de realizar una decisión que sea media para todos, que sea justa para todos. Y antes de terminar, muchas gracias. Y antes de terminar, mi conclusión es justamente eso, que los derechos humanos nos dan la libertad de ser quienes somos. Los derechos humanos nos dan la libertad de poder expresarnos, ya que lamentablemente ahorita en 2021 todavía hay gente que no se puede expresar libremente, que no puede hablar mal de sus gobernantes o no mal, sino simplemente no puede juzgar, no tiene la libertad de... ¿Se trabó la grabación? No, ok, sigue, perdón. Hay todavía personas... se está trabando un poquito la grabación, una disculpa. Hay personas que no pueden juzgar a su gobierno, no pueden opinar porque no tienen la libertad. Y una de las cosas que ha cambiado es que en este 2021... está pasando, no sé si YouTube lo pueda dar de baja, espero que no, pero está pasando algo en el Medio Oriente de donde Estados Unidos retiró tropas. Allá retrocedieron más de 20 años en lo que son los derechos humanos y la ONU lamentablemente ahorita no puede hacer nada, ya que se está tomando con un régimen. Ahí se están incumpliendo los derechos humanos porque no todas las personas tienen la libertad de... Espero que se pueda corregir, espero que pueda haber libertad pronta para todas las demás personas. Y pues los créditos de la presentación. Muchísimas gracias por su atención y si les gustó el video denle like y suscríbanse. Adiós. Ay no, se trabó el OBS.